¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean a esta transmisión especial de Caballeros de Córdoba. Oiga, nos estamos estrenando después de esta temporada en que ahí escuchamos el grito de guerra de nuestros amados Caballeros de Córdoba, que bueno, el día de hoy regresan a la actividad después de esta temporada en que pasamos en Córdoba como el Colegio 11 México Córdoba, el cual pues ha emigrado, oiga usted, y ahora tenemos a esta nueva camada de chamacos, gracias a quienes se van a empezar a conectar a las redes sociales de Caballeros de Córdoba, que el día de hoy, bueno, estrena piel de color amarillo y azul. Oiga, me recuerda a mis amadas Águilas del América, por cierto, pero bueno, a ver si logramos identificar las alineaciones de estos chamacos. Ya vemos por allá al profesor René Olmos Mendoza, quien es obviamente el responsable de estos 11 guerreros, de estos 11 de los 30 Caballeros de Córdoba que el día de hoy estarán jugando en este escenario en Jalapa. Bastante bonito el campo, esperemos que de esa misma forma se pueda desarrollar el fútbol. En un instante más veremos quién está en la portería. Estamos medio ciegos, oiga usted. Es Taco el que está en la portería. En la defensa está Poncho Méndez. Además de el famosísimo Gringo. A un costado tenemos a otros chicos. Es que es nuevo el roster del equipo Caballeros. Mire que si me equivoco con el Colegio 11 México Córdoba, se vale porque es el primero. Gracias a quienes se van a empezar a conectar y a quienes van a empezar a compartir este partido, este encuentro que le llevamos gracias al apoyo siempre de nuestros patrocinadores y de mucha banda que le apuesta al fútbol. Señoras y señores, estamos a punto de que el ocarinero u ocarinera, me parece, diga vámonos porque hay fútbol. Con olor a café, Córdoba empieza moviendo el esférico, quiere ir adelante inmediatamente, sin embargo, bien plantado el equipo de hilanderos de Jalapa, que el día de hoy nos está recibiendo, y bueno, me parece que habrá un muy buen juego. Dicen por ahí que en este tipo de partidos de preparación no importa el resultado, sin embargo, yo le puedo decir que a nadie le gusta perder, pero ni en las canicas, mucho menos en los amistosos. Veremos cómo nos va. Oye, ¿por qué no han puesto el marcador, tú? Me están fallando. Ahí está ya el marcador. Vamos a ver si nos colocan también ya los logotipos de los equipos participantes. Aquí vemos cómo es la primera jugada de peligro donde Hilanderos viene directo a la portería. Apenas arriba el tiro de este número 7 que pasa por encima del arco de nuestros chamacos Caballeros de Córdoba, quien este día les decía yo, utilizan un uniforme amarillo, bueno, playera amarilla con mangas azules y medias blancas, mientras que el equipo local se encuentra vestido todo de azul con medias blancas también. Ellos tratan de hacerse del balón en esta jugada, bueno, segunda jugada ya donde van avanzando, jugada de seguridad ahí con el portero, se queda el Taco con el balón y ahora bueno vendrá el despeje. Vemos por allá de los conocidos a Poncho Méndez, a Edgar Osmín Peña, ahora toca el balón Miguel Trinidad, quien intenta avanzar por su costado, sin embargo ya Jalapa hace por el balón. Ahora intentan una jugada que parecía de profundidad y buen lugar. Sin embargo, el árbitro dice que estaba un poquito adelantado el jugador de Córdoba. Y bueno, extraño, oiga, que haya fútbol del nivel de la TDP, porque la mayoría de los equipos se encuentran en pretemporada. En el caso iba a decir otra vez el colegio de los Caballeros, pues ya está prácticamente conformado el equipo, los que harán lo propio para poder... Bueno, oye, viene un tiro centro, no supimos qué pasó, y bueno,
No, alguien nos está tratando de llamar. Oiga usted, pero no podemos contestar en ese momento. Se pierde la oportunidad. Ha iniciado con muchos bríos el equipo de Jalapa. Sin embargo, Córdoba ha estado bien parado en la defensa. El portero y la defensa se están hablando. Es un juego de estudio, déjeme decirle. Le puedo confirmar. Por allá el Mara tiene el balón. ¡El tiro! El balón pasa por toda la portería de Jalapa. Nadie cerraba. Alguien, me parece, la tocó. Y habrá tiro de esquina. El Mara se siente, pero se siente mal, creo. Pero bueno, ahí está jugando. No, el Mara se siente, se hace sentir. Y ya la primera jugada de peligro para Córdoba. Vienen los caballeros con este tiro de esquina al corazón del área. Pasaba un remate antes la defensa y el portero. Y ahora quieren todavía los chamacos de Córdoba mover el esférico para llegar a la portería contraria. Sin embargo, no es posible. Y bueno, se escapa el esférico. Habrá saque de manos para los chamacos de amarillo. Ahí tenemos a Miguel Trinidad, quien hace su saque inmediatamente. Se pierde el balón. Dice la Ocarinera que el balón es propiedad del equipo con olor a café, quien ahora tendrá, me parece, en los pies de Edgar Osmín Peña el esférico para mandar algo largo. Gracias de verdad a todos los que nos están ya sintonizando a través de la señal de las redes sociales del equipo Caballeros. Viene el centro, Poncho Méndez parecía que cabeceaba antes la defensa jalapeña. El esférico sigue siendo para los nuestros. Viene este saque de manos. Se escuchan los gritos desde la portería. Y bueno, ya tenemos algunos mensajitos, los vamos a ir pasando en cuanto se acabe este supuesto peligro que tenía Córdoba. Ya sale bien Jalapa con un balón largo a los terrenos donde aparece Poncho Méndez. Poncho Méndez la manda a la media. El balón se juega. Ya bajaron al jugador cordobés. Reconviene la Ocarinera a este chamaco jalapeño. Le advierte que es un juego, oiga, amistoso. Es una prueba. Le decía yo al inicio, teóricamente, pues no importa el marcador. Lo ideal es ver el desempeño de distintos jugadores. El balón viene para el centro. Parecía que entraba todavía el jugador de Córdoba. Se prolonga hasta el cancerbero, que viste de verde con negro, por cierto. Este arquero del equipo Jalapa, quien viene largo. Había una jugada. Este número 9 parece que comete falta. Y ya tiene el esférico Poncho Méndez. Ah, caray, se nos va la toma. Dice crack, taquito, José Alejo. Le manda saludos César Mayoral Jr. Y ahí está apareciendo el mensaje. Así no nos perdemos con la toma. Y ahorita vamos con más. Viene un centro por parte de Jalapa. Apenas a las manos del taco. Quien sin ningún problema viene con el balón ahora largo. Quiere buscar a alguien de los delanteros. Todavía lo tiene Córdoba. Garigolea este chamaco para mandar el esférico a su costado. Miguel Trinidad lo quiere filtrar a donde llega el Mara. Todavía se pelea, sin embargo, allá Jalapa ya hace suyo el balón. Y bueno, déjeme decirle que el campo es chico. Este campo tendrá las medidas un poquito más grande que el de Fortín, más o menos. Pero bueno, por esas medidas, para que se dé usted una idea, y por eso es que se traslada de inmediato el esférico de una portería a otra. ¿Quién más tenemos por allá? Se metan a Dan Yael, dice César Mayoral. No, pues no, imagínese usted, ya no está en el equipo. Ana Martínez dice, saludos a Fernando Hernández, el Mara, que por cierto ya tuvo la primera jugada de peligro, sin embargo no pudo caer el gol. Gracias, Ana, por estarnos
metan a Yael BJR, dice César Martínez. Gracias por el mensaje. También dicen por ahí saludos desde Tuxpan, Veracruz. Saludos, David Flores Reyes. Gracias, David Flores, por estar con nosotros, estar sintonizándonos este juego de pretemporada para los hilanderos de Jalapa y nuestros amados caballeros de Córdoba, que el día de hoy han entrado, fíjese, estudiando al rival, mientras que Jalapa lo vemos un poco revolucionado. Veremos si les da el gas para lograr mantenerse así toda la jornada futbolera de este día. Saludos a Rafa, dice David Flores Reyes, de Tuxpan. Dije que es de Tuxpan. Ah, no, en Tuxpan no hablan así, tú. No hablan jarochón. Bueno, por allá el despeje del portero de Jalapa. Se pierde a medio campo el balón. Será para los nuestros, dice David Flores, de parte de puros recuerdos. ¿Nos va a tocar ir a Tuxpan esta temporada o no va a ir? ¿O ya no hay equipo de Tuxpan? Ahora vamos a ir a Tantoyuca, que está bien cerquita. Por allá el balón se escurría donde aparecía el chamaco de Córdoba. Sin embargo, antes el arquero de Jalapa se trataba de lograr recuperar el balón. Sin embargo, pues ya se perdió y Jalapa pone en movimiento de a volada el esférico. Poncho Méndez lo peleaba. Este número 10 alarga el esférico, manda el centro. ¿Quién cierra de Jalapa? Nadie. Y bueno, la defensa controla, busca salir con balón tocando. Sin embargo, aprieta desde la salida el equipo azul de hilanderos. Sin embargo, Córdoba puede mandarlo por el costado de la derecha. Venga, caballeros. Ahí está el balón, lo iban a filtrar. Dice la juez de línea que todavía está en posición el Mara. Retrasa un poco el esférico. Se va a venir un tiro. ¿Qué va a pasar? Edgar Peña garigoleaba. Sin embargo, antes le quitan el balón. Y es que ha estado muy atento el equipo de Jalapa. Todavía lo tiene. ¡Córdoba! Hay un penal. ¡Penalti! Entraban solos habilitados los chamacos de Córdoba. Sin embargo, hace por el balón el arquero de Jalapa y mete la mano zancadilla al delantero cordobés y se viene este penal que lo tendremos para todos ustedes. La toma que nos regala el equipo de Caballeros de Córdoba. Se perfila, me parece que Edgar Peña, el que tendrá la responsabilidad de este esférico. Esperan los demás chamacos. Viene el balón, el portero le aplaude. Edgar Peña, ¡gol! Y ahí cae el primer gol de este nuevo equipo Caballeros de Córdoba. Y bueno, el que había estado haciendo la chamba, déjeme decirle que era el equipo de Jalapa, se había visto revolucionado. Sin embargo, un error, yo creo, en la salida del portero. La juez de línea y la ocarinera dijeron que era penal. Y bueno, ya está el equipo cordobés arriba en el marcador, que usted lo ve ahí, por cierto. Veremos allá el taco a dónde sale con la jugada. Manda largo para los chamacos delanteros. No obstante, lo pelea fuerte Jalapa, allá se tiene. Veremos si todavía lo conserva el equipo cordobés, que con este gol, bueno, entrará en confianza e iniciará a manejar el encuentro. Le decía yo que Jalapa ha estado un poco revolucionado al inicio, sin tanta fortuna a la hora de cerrar la pinza a la portería. Y ahora, bueno, pues se acabó el terreno de juego y ya escuchamos las palabras, los gritos del profesor René Olmos Mendoza. Mire que esto me recuerda la temporada pasada, cuando el Colegio 11 México, Córdoba, ahora Caballeros, fuimos a apedrear la casa de Poza Rica, sin embargo, de los petroleros. Sin embargo, ahora es otra historia. De entrada es un partido de preparación, es un juego
donde no hay que pelear 3 puntos, solamente el prepararse por allá. Mandan el centro, lo tiene este jugador de Córdoba. Sabe que pierde una gran oportunidad frente a la portería. Tenía el segundo en sus pies. Y usted vio lo que pasó, oiga. Déjeme decirle, por cierto, que ya calienta el primer cambio del equipo cordobés. Ya estamos viendo al primer chamaco que tendrá la oportunidad de demostrar, como todos, todavía no está bien plantado el equipo que será el titular en este cuadro de los Caballeros de Córdoba. El profesor René Olmos Mendoza aún haciendo algunos experimentos. Recordar que se juega con la regla. Este año la tercera división profesional ha autorizado que haya un jugador 2000, uno en banca y uno obviamente jugando. Bueno, le decía yo, juega la regla también, porque habrá uno jugando 2000, habrá un menor también en campo y por lo menos otro en la banca, y 2 medianos. Los medianos este año serán los 2004 y los menores serán 2005. Y bueno, estamos hablando de que hay 4 jugadores entonces que por reglas deberán de estar. El 2000 es opcional, si quieres no lo puedes tener, y él sí puede ser cambiado por cualquier otro, por mayor, por mediano, por menor de menores, por cualquier cosa, aunque no es obligatorio. Si quiere alguien hacer válida esa regla, pues así será, dentro de lo que se ha autorizado para esta temporada de la Liga de la TDP. Se escuchan los gritos. Ahí vemos al profesor René Olmos Mendoza, quien, bueno, trata de ajustar sobre la marcha. Le decía yo que se estrena este equipo. Es la primera vez, le puedo decir, que en un partido extra, no de interescuadras, está jugando este cuadro, esta oncena, aunque, como le menciono también, todavía son momentos de probar lo mejor que puede dar este equipo de Córdoba, los Caballeros, que se han renovado en todos los aspectos. Ahora visualizamos este tiro que quiere lanzar Jalapa. ¿Vendrá directo? No, es un balón allá en la zona donde aparecía Poncho Méndez. Nadie cierra conciencia por parte de Jalapa y se escapa el balón. Será este saque que trae a Taco con prisa. Córdoba sabe que puede avanzar para el segundo gol, sin embargo, se va el balón. Y bueno, ya usted vio lo que pasó. Gracias a quienes están viendo. Edgar Peña es el mejor, dice Alejandro Olmos, que nos está viendo. Saludos, gracias por estar sintonizándonos. Y ahí le vamos a ir pasando los saludos. Ahí aparecen a cuadro, recuerde usted. El balón se va para tiro de esquina en favor del equipo de Córdoba. Saludos al zurdo de Paraje, dice Fran Hernández. El orgullo de Paraje Nuevo, allá en Amatlán de los Reyes. David Flores, sí hay. ¿Qué había tú? Ya no sé de qué estábamos hablando. Viene el centro por parte de Córdoba. Directo a las manos del cancerbero del equipo jalapeño. ¿Quién quiere salir rápido? No esquiva por allá al jugador que le incomodaba de Córdoba. Y ya avanza 3/4 de cancha el esférico. Sin embargo, ya está en saque de manos. Dice David Flores que sí va a haber tercera este año en Tuxpan. Entonces allá nos veremos en... ¿Pero van a cambiar de sede o de grupo? Ah, nos dejan a un lado. Pues se va a Tuxpan, pero nos llega a Tantoyuca. No, creo que nos quedó un poquito, pero leve más lejos. Pero bueno, ahí van los saludos poco a poco. Gracias, el partido ya está cayendo
en un momento más tranquilo. Habían iniciado revolucionados los chicos de Jalapa, habían estado llegando y parece que les cayó como balde de agua fría el gol que marcó la escuadra cordobesa, quien por momentos no se desespera, trata de lanzar balones largos porque ya vio que la defensa no va a querer problemas como en ese momento. Hay saque de manos para el equipo cordobés. Gracias. Saludos desde el curso de verano Shangri-La, dice Ramón Méndez. Gracias. Saludos a todos, buena suerte. Gio Paz nos está viendo, este chamaco que hasta la temporada pasada jugó con nosotros y ahora jugó en el Colegio 11 México Córdoba, ahora Caballeros, y que por el momento ya ha fichado con el Club Puebla en la sub-16. Si no me le estoy, saludos a Denilson Guido Paz, mi pariente, que por allá anda, oiga usted, ya jugando. Éxito, Guido, donde andes, y que pronto, como todos los cordobeses que han destacado últimamente, como Lalo Mustre, como obviamente quienes juegan Abella, bueno, varios, pues puedas tener la oportunidad de debutar en la mayor liga que tenemos en nuestro país, la Liga MX. No se entienden en este balón y parece que se va a perder. No parece, se perdió, algo pasó y el balón se fue, saque de manos para Hilanderos, quienes son un equipo que ha estado peleando, que ha estado buscando tener el esférico. Había tenido 2-3 oportunidades. Ha tenido, fíjese usted, algunos tiros desde fuera del área. Sin embargo, han desaprovechado estas oportunidades que les han caído. ¿Quién más tenemos por allá? Vamos a mandar más saludos. Pero antes, bueno, lo tiene la defensa de Jalapa. Manda largo a este chamaco número 22. Córdoba solamente cuida, vigila que abandone el balón el terreno de juego. Y bueno, metan a factor Carlos Jair Pérez, dice Josiel Ávila. Pues entrarán todos, yo creo. Oscar Hernández, saludos. Adrián Becerra Tapia dice saludos al líder Rafa Pérez. Adrián Becerra. Saludos a Ciudad Mendoza. Ahí se escuchó que saludos Delfines UFM en Ciudad Mendoza. Sí van a participar, ¿verdad? Claro. Esa temporada. Ahí están los saluditos. Ahí están apareciendo cuadros, recuérdalo, en estas redes sociales, en el Facebook de Caballeros de Córdoba, donde usted puede ver el desarrollo de este encuentro y después sabemos que los chamacos luego ven el balón. Por allá lo tiene Córdoba. Viene el centro, antes la defensa. Se iba a filtrar el balón. Ahora no llega a quien esperaba para rematar. Y nuevamente intenta Jalapa salir. Ya ahora errando los tiros, errando algunos pases. Metan a Factor también dice, bueno, ok, lo volvieron a decir, ahí está. Gio Paz dice, saludos al profe Rafa, profe Olmos y profe Illescas. Manda saludos nuestro amigo Guido Paz. Guido Paz. Ahí en Puebla, felicidades, Guido. Ahí. A ver, para que se escuche. Felicidades, Guido, felicidades, éxito en Puebla, échale ganas. Pues ahí están las palabras del mero Caimán, oiga usted, del mero Caimán de los Caballeros. Bueno, saludos, ahí están, de verdad, se me había pasado esos saludos. Viene el centro que manda Jalapa. Parecía que podía rematar este número 21, 20, no alcancé a ver el dorso. Sin embargo, nuevamente se va el balón. El taco no tiene, pero ninguna prisa, oiga usted. Ninguna prisa. Alrededor del minuto 23 de este primer tiempo, el marcador favorece a los Caballeros de Córdoba 1-0. Y déjeme decirle que este equipo de Caballeros tiene historia, ya participó en algunas ocasiones en la tercera edición profesional. Córdoba tiene el balón, parecía que podía llegar un tiro a portería, se atraviesa la defensa y será tiro de esquina. Mientras seguimos con los, metan a Paolo. Bueno, hay lo que dice ahí, que no pagó
de embalde, pues no sé qué haya pagado. Yo creo que pagó las tortas, pero bueno, gracias. Saludos a Rafa de parte de Puros Recuerdos, David Flores nuevamente. El balón venía al centro, todavía lo tiene Córdoba, lo baja el jugador de amarillo. Filtraba el esférico a la zona de la derecha en relación a su ataque. Sin embargo, ya Jalapa lo recupera. Nuevamente Córdoba tiene el balón. Vendrá el centro, veremos si lo dejan o nuevamente mandan el esférico, lo que pasó a donde sea, para evitar el peligro. Ahora viene Jalapa buscando. Se atraviesa Poncho Méndez. Ahora con el taco abre el esférico. Y se sigue peleando allá el balón, dice la ocarinera, que será para los Caballeros de Córdoba. Vamos, Mara, un gol, un saludo al Poza, dice Elías PR Charal. Bueno, ahí están los saludos. Están apareciendo a cuadro, recuérdelo usted. Mientras vemos que nuevamente se pierde este balón. Y este número 10 lanza un flancito para el taco, quien cuando tiene el esférico trata de salir rápido, buscaba al Mara o a alguien de los chamacos de adelante. Todavía Córdoba tiene peligro. Si se logra quitar este número 11 podrá lanzar esto y habrá mayor posibilidad de gol. Bueno, ya vio usted lo que pasó. Se desaprovecha la jugada y vendrá el saque por parte de el arquero jalapeño, quien también viene largo a 3/4 de cancha, donde Miguel Trinidad y ese número 22 forcejeaban. Le deja la mano este chamaco número 22 a Miguel. Apreciábamos desde acá de las jugadas íntimas que a veces no ven los centrales. Aquí sí veíamos que le dejaba el codo un poquito. Jugadas de fútbol, aunque a veces, bueno, en chamacos como Miguel, que es de los menores, menor de menor, él junto a Yamil Gael Flores son menores de menores, son 2006, de los chicos más jóvenes en toda TDP en la temporada pasada, el top 20, los más jóvenes. Viene el balón directo a portería. Han probado suerte los chamacos de Jalapa, sin embargo, bueno, pues han ido con su balón a la zona esa de gol de campo, que está marcado por esa estructura atrás de la portería, que en este momento defiende el taco, quien viene largo a donde aparece alguien de la media de Jalapa. La quieren bajar, dicen que hubo falta y ahora hay peligro para el equipo de Córdoba. Adrián Becerra dice: Rafa, pon orden en Tantoyucan, está más lejos que Tuxpan. ¿Qué son 10 horas? A ver, ¿qué son 10 horas, oiga usted? No son nada, vaya. Gracias al staff que nos pone los saludos. Are Yeje, suerte, hilanderos desde Naolinco. Oiga, saludos a Naolinco, si nos están viendo. Gracias. Pues éxito a la banda, no solamente de Córdoba y de hilanderos, sino a todo el estado de Veracruz, que hicimos valer en la temporada pasada que teníamos prácticamente todos los lugares en la liguilla. Viene este tiro por parte de hilanderos, viene directo, está mojado el piso, sin embargo, queda en las manos de Taco, quien nuevamente viene largo. Ya vio que los delanteros de Córdoba pueden hacer algo, sin embargo, se pelea fuerte. Uy, parecía que se había ido. Dice el árbitro central, la árbitro central, que creo es lo correcto, como se debe de mencionar, auxiliada por el abanderado, que había abandonado el terreno de juego. Ahora se pelea cerca del cuarto oficial. Algo pasa por allá. Se sigue con el balón buscando. Poncho Méndez se atraviesa y allá hay algunas cuestiones. Un saludo también al Taco y a Abraham y al profe Olmos de parte Elías PR Charal. Gracias. Ya por allá los mencionamos. Taco dice mía y se queda con el esférico. Y ahora va largo. Córdoba tiene la oportunidad, si puede bajarlo y darse la vuelta.
Sin embargo, este número 11 de Hilanderos no quiere problemas y manda el esférico para afuera. Córdoba lo mueve en este saque de manos. La van a filtrar, algo pasa. Está con el balón. Dicen que estaba adelantado apenas unos pasitos. Marcan el fuera de lugar. También quienes nos saludan, saludos a toda la bandera. El mejor de los éxitos, dice Alexis Galarce. Saludos, Alexis, gracias por estarnos viendo a través del colegio, de lo que era Colegio 11 México, ahora las redes de Caballeros de Córdoba. Saludos al Caimán, se les extraña, dice Poncho Méndez, papá. Pues aquí andamos pegaditos. Dicen que hay que juntarse al árbol que da sombra, y aquí andamos junto al árbol que da sombra. El balón se mueve a profundidad para que los Caballeros busquen el segundo tanto que les dé mayor tranquilidad. Se pelea fuerte, allá bajaron 2 veces al chamaco de Córdoba. Ya marcó la autoridad central y vendrá un tiro en favor del equipo de Córdoba. Gracias, dice Reyes Aguilar Reus. Vamos, Córdoba, lo bueno que regresan a sus raíces y identidad de la ciudad. Sí, identidad. Bueno, pues ahí está el tiro. Veremos qué nos acontece. David Flores, saludos a mi cuñado. Ah, caray, ¿quién es tu cuñado? Tú. ¿Quién es tu cuñado? Por favor, platícamelo todo. Minuto 30 de este primer tiempo. Hilanderos va abajo, 1-0. Córdoba en los botines de Edgar Peña. Todavía el balón, el remate. ¡Uy, se quedó! Después de este cabezazo parecía que caía el segundo. No logra conectar bien el chamaco de Córdoba. La defensa en la línea lo salva. Y el balón queda en las manos del arquero, quien mueve ya 3/4 de cancha. Se pelea y ahora lo recupera el equipo de Córdoba. ¿Seguimos? Sí. David Núñez, ¿qué pasó? ¿Dónde andas, micro? ¿Dónde andas, micro? Por favor. Nos pierdes, te pierdes nosotros por allá el balón, los que nos perdemos es con la toma. Hay saque de meta para el equipo jalapeño. Mientras dice David Núñez el micro, arriba el profe Olmos. El famosísimo micro nos está saludando y dice que nos ama, que ama el programa de la polaca. Dice la juez central que se ha acabado el encuentro. Y bueno, en lo que salen los chamacos, dice saludos a los Caballeros de Córdoba de parte de Cobra Palmeros Castro, gracias. Y soy 2005, ¿cuándo hay visorías? Dice David Núñez. En 2005 creo que tuviste a tu hija. Que 2005, ni que nada. Y bueno, allá vemos al cuadro que inició, señoras y señores, y en un instante habrá movimientos. Ahí vemos a algunos de los chamacos, porque ahora le voy a presentar el siguiente cuadro. Yo creo que estará ahí. El marcador al medio tiempo en Jalapa nos dice que los Hilanderos de Jalapa está abajo en el marcador, 1-0. Córdoba ha metido desde los 11 pasos el tanto que lo tiene arriba en este juego de preparación. Y agradecer, por cierto, a Canal 56 en la zona cañera, en Yanga, Cuitlagua, Nomelca, Cuichapa, toda esa zona bonita que nos transmiten a través del sistema de cable de Canal 56. También gracias que nos ven en Canal 17 en Zongolica, Canal 18 en Rafael Delgado, en Maltrata, y a toda la zona centro del estado de Veracruz que nos ve a través de las redes sociales de los Caballeros de Córdoba. Ahí vemos saliendo al 11 que hoy arrancó. Y bueno, ahora le pondré a los chicos que en cualquier momento estarán ingresando a la jornada futbolera que tenemos el día de hoy. Bueno, pues lo dejo en un instante, regreso para el segundo tiempo de este partido que hasta el momento lo está ganando el equipo de Córdoba, 1-0. Como ve usted, regresamos en un instante. Gracias. Buenas tardes.
Córdoba gana 1-0. Pues ya regresamos, oiga usted, ya regresamos a este encuentro de preparación, este encuentro, le decíamos, amistoso entre los hilanderos de Jalapa y nuestros chamacos caballeros de Córdoba. Viene el despeje del taco, 3/4 de cancha, se pelea fuerte el balón. Aviéntame por allá el marcador, por favor. Y bueno, íbamos 1-0, aunque realmente, bueno, como le comentaba en este juego amistoso, más allá del marcador, pues es todo lo que puedan hacer los chamacos para mostrarse, para llenarle el ojo, se dice, al entrenador, y sea el profesor René Olmos, en el caso de los caballeros, quien pueda ya definir a su cuadro titular. El equipo amarillo, el equipo de los caballeros, lanzando este centro, llega primero el portero de los chicos de Jalapa. Ahora intentan salir. Avanza el cuadro local con el esférico. Escuchan los gritos de los equipos. Y bueno, se viene el primer cambio por parte de hilanderos de Jalapa. Este número 14, le diría yo el nombre, pero no lo conozco. Manuel García Callejas, número 14, es el que ingresa. En un instante más también veremos quién fue el sacrificado. Mientras ya se puso en marcha este encuentro, Córdoba con el balón, quieren guardarlo. No obstante, nuevamente Jalapa ha salido con muchos bríos, buscando mandar balones a profundidad o bien salir tocando. No se les han dado las cosas al inicio, fíjese, de este primero, el que pasó el primer tiempo, porque serán 3 para experimentar con los jugadores, y que es normal en las jornadas amistosas, para que los técnicos puedan ver distintas situaciones de juego. Parecía que llegaba todavía Córdoba, el balón lo tiene Edgar Peña, lanza su disparo que se va arriba de la cabaña del Atlético Hilanderos de Jalapa, que el día de hoy nos recibe. Ya se encienden las luminarias. Bonito jugar a esta hora. Por cierto, el clima en Jalapa nos ha recibido bastante bonito. No hace frío, no hace calor. Está templadito para que se pueda desarrollar bien el juego de fútbol que hoy, el día de hoy, nos tiene con esta presentación. Es el primer juego, le decía yo, de los caballeros de Córdoba. Córdoba tiene el balón, el disparo. Se pasea por la raya. Se lanza el jugador de Córdoba, no obstante, no la logra empujar. Y se pierde esta oportunidad. Los gritos de la afición jalapeña se ahogan. Pensaban que caía el segundo. Obviamente que quienes somos de Córdoba también pensábamos que se nos daba el segundo tanto la diana que nos pusiera 2-0. Se acababa el peligro, sigue el balón en movimiento. Ahora, bueno, viene un tiro por parte de el equipo cordobés. Apenas quedan 2 defensas y Jalapa deja este número 9 por cualquier jugada. Es largo la distancia. Viene el centro, cabezazo por parte de los chamacos de Córdoba. Nos dicen que alguien rozó el balón.
y sigue siendo el esférico para los de amarillo y azul, nuestros chamacos Caballeros de Córdoba. Gracias a todos por estarnos viendo. El árbitro aclara algo. La árbitro, decía yo, me parece que es lo correcto, así se debiera de mencionar. El balón al centro, quien lo cabecea por parte de los Caballeros, lo tenía por ahí el Mara, lo prolonga, se hace una jugada por la zona de ataque de la derecha, intentan mandar el centro, se pierde el esférico y bueno, ya lo tiene el cancerbero del equipo jalapeño, quien espera que se acomoden sus jugadores, y es que hay mucho movimiento por ambos bandos. El balón llega a media cancha, lo tiene Córdoba, el Mara lo abre, viene el esférico, se da toda la vuelta al chamaco de Córdoba, no obstante no le entendieron la jugada y hay saque de manos para el conjunto de la capital veracruzana, que el día de hoy nos ha recibido bastante bien. Viene el saque de manos, Córdoba lo recupera, intentan hacer alguna jugada. Ahora la filtraba Jalapa, antes la defensa de Córdoba. Se juega bien y bonito el balón en este viernes botanero para quienes tienen la oportunidad de estarnos viendo en sus casas. Acuérdense que empieza ley seca, ¿eh? Por favor, nada de chupirul. Y si tiene usted, pues, guarde, por favor. Gracias, Pau Flores, por estarnos viendo. Gracias, Estrellita, que nos está viendo también. Nos hacía falta un tequila para la garganta, oiga. Si no se nos quita, por no se nos olvida. Mandaban el balón, no se habla el portero con la defensa. El disparo y gol. De un error entre la defensa y el portero. Se aviva el jugador cordobés. Manda el balón al fondo de las piolas, mece las piolas. Y bueno, si habláramos de un marcador en general, Córdoba ya tiene 2 y los chamacos del Atlético y Landeros de Jalapa 0. Han hecho el gasto, pero a la hora buena no han logrado meter el esférico en la portería de Córdoba, mientras que creo que los errores los matan. Tuvieron en el primer tiempo algunos tiros desde fuera del área que desaprovecharon. Y ahora, bueno, no se entiende el defensa con el portero. La rechazan, que más bien le salió un pase para Córdoba. Y después cae el segundo tanto. Y por ahí se ve un teléfono de alguien que nos está tapando. Gracias. Se veía el teléfono y la mano, oiga usted. Importante. No dije quién, oiga. Si me corren, después ya no transmitimos. Y al rato nos van a decir que qué somos, que qué hacemos. Gritos por todos lados. Es el Caimán, pero se mete. Viene el balón al centro. Cabezazo que parecía conectar a Jalapa. Nada. Y vendrá el saque largo por parte del Taco. 3/4 de cancha. Córdoba lo quiere buscar. Todavía lo tiene Córdoba. Y bueno, ¿qué? Ya no le digo lo que pasó ahí. Ya no le digo lo que pasó ahí, señoras y señores. Hablando de errar y de equivocarse en la definición. Bueno, pues era un flancito que le dejaron al jugador de Córdoba y lo manda hacia afuera. Se llama confianza o exceso de confianza a veces, señores, y fue una de las cosas, de las enfermedades que tenía Córdoba en la temporada pasada. Avanza el equipo de Jalapa. Yo pensé que iba a tirar, oiga usted. Venía conduciendo, el chamaco se engolosinó con el balón y después no supimos si quiso mandar el tiro, si quiso mandar pase a profundidad. Se perdió la oportunidad para el equipo de Jalapa. Y bueno, el Taco ya haciendo cosillas. A ver si no al rato hace un escorpión. Córdoba pelea el balón en el medio campo. Ya lo tiene Jalapa, que le digo, ha estado moviendo el esférico por todos lados. Ha hecho el esfuerzo, sin embargo no se le ha dado el gol. Y vamos a mandar saluditos. Ya no tenemos saluditos, pero bueno, ya estamos en vivo, gracias a quienes nos están viendo. En cualquier momento se van a venir los cambios por parte de
el equipo cordobés. El balón 3/4 de cancha en relación al ataque de el equipo de Jalapa. Un balón que no traía nada, no se habla. El taco se pasa un poquito. Poncho Méndez saca agua del pozo y manda el cabezazo hacia afuera. ¡Qué necesidad, oiga usted! ¡Qué necesidad! Pero como les decía yo, este juego precisamente es de preparación, es amistoso. Ni siquiera podemos decir que es el cuadro titular, porque siguen haciendo pruebas. Todos tienen la oportunidad de ser iniciadores en cada partido. Ahora, bueno, se trabaja bien. Ahora el balón se prolonga por la banda de la izquierda en relación al ataque de Córdoba. Antes allá lo toca la defensa. Marcan una falta del equipo cordobés y ya lo tendrá en movimiento el cuadro jalapeño. Córdoba se ha relajado. Córdoba está permitiendo algunas jugadas más. De hecho, bueno, el famoso mal de la confianza, que fue una enfermedad, oiga usted, que tuvo el equipo la temporada pasada. Ahora intentan salir con balones largos por parte del taco. Allá lo tiene Córdoba y le diría el nombre de quien lo maneja. Sin embargo, nos queda lejos, aunque la toma está cerca. Vemos lejos quiénes son los que están avanzando con el esférico y por eso tratamos de llevarle solamente las incidencias. Todavía lo peleaba Córdoba para entrar con un centro. Antes la defensa. Y esto se ha tornado la cáscara por momentos. Venga Córdoba, queremos otro tercer golecito. Jalapa jugando bien, sin lograr concretar esto que buscaban. El último pase para definir. Y claro, ha sido porque han estado atentos los jugadores de Córdoba, pero también han errado los chamacos locales. Y ya en la media cancha, le puedo decir que Jalapa ha estado recuperando los balones. Se ha mantenido con una cara distinta al primer tiempo. Solamente, si no mal estoy, ha existido un cambio en el equipo jalapeño, mientras por Córdoba se vendrá el cambio literalmente de todo el equipo. Minuto 12, 13 aproximadamente. Ok, y ya aquí está entrando un cuadro de jugadores, les decía yo, entre ellos también varios de los que se piensa pueden ser titulares, porque ha intercalado el profesor René Olmos Mendoza a quienes pareciera pueden ser los titulares. Bueno, vemos a Jesser, vemos a, si no mal estoy, Alessio, alcanzo a distinguir a Pavel, San Luis, Vicente Riaño Jr., al Bofo. Bueno, varios que incluso han tenido Ian. Si no te pegan, si no lo metes. No, no es cierto. No, no es cierto. Aquí a nadie le pegan. El verdadero poder. Bueno, pues ya están acomodados estos chamacos del equipo cordobés. Recordándole que algunos obviamente están jugando con la regla. Fíjese que para armar el cuadro, además de ver a quienes tienen mejores cualidades, el director técnico y sus auxiliares tienen que buscar cumplir con las reglas. Es decir, como le comentaba en el otro tiempo, deben de tener en el campo a un menor, es decir, a un chamaco nacido en 2005, dos medianos, es decir, a quienes han nacido en 2004, y de ahí mayores, con la posibilidad de poder utilizar a un jugador nacido en 2000, que en este caso, bueno, es Edgar Peña, solamente me parece en el equipo, solamente él es el que tiene, con el que se está aplicando esa regla, bueno, ese acuerdo para este torneo 2021-2022.
Luego maneja el balón el equipo de Córdoba, quien se planta con estos cambios para ver el funcionamiento. En los entrenamientos le puedo decir que nos ha tocado ver que el profesor René Olmos por momentos maneja situaciones supuestas donde, bueno, no puede estar alguien de los mayores, y ha jugado incluso con dos menores, con dos menor de menores, con, vaya, son las variantes que se pueden tener en el colegio. Mire que todavía tengo lo del Colegio 11 México, en los Caballeros de Córdoba. Bueno, ¿qué dice? ¿Cuándo va a haber otro partido de caballeros o presentación del equipo? Dice Reyes Aguilar Reus. En eso estamos, en eso estamos. Por el momento, el cabezazo que va a las manos de este portero cordobés. Ahí me parece que lo tocaba Alessio, quien ahora lo mueve en saque de manos. Viene a la media cancha. Todavía el balón bota, no lo pueden controlar. Y es que las luces también juegan su papel a la hora de este enfrentamiento. El balón viene bonito a la zona del tiro de esquina. Sin embargo, ¡uy, qué tiro! Pero mejor el portero de los Caballeros de Córdoba, que no había tenido gran participación y ahora muestra los reflejos, manda el esférico a tiro de esquina. Ya cobró Jalapa, pero se pierde el balón. Lo tiene nuevamente Jalapa. Ha iniciado a mover el esférico por todos lados. Algunas imprecisiones. Y es que mire, todos los equipos en este momento de la TDP están en formación. Todas las escuadras a lo largo y ancho de la República Mexicana están buscando armar cuadros competitivos. Sabemos que en el Caballeros de Córdoba habrá debut de varios chamacos, habrá la consolidación de otros que tuvieron minutos en la pasada temporada con el Colegio 11 México Córdoba, y la consagración de algunos que ya llevan 2-3 temporadas y que deberán tener opciones. Avanza con el balón el equipo de Córdoba ante la defensa que ya la pierde. Se intenta recuperar a medio campo. Jalapa avanza, está herido por los 2 goles que ha recibido en esta jornada de viernes. Y ya se marca el tiro libre en favor del equipo jalapeño. Ya cambiaron al juez central. En el primer tiempo de este enfrentamiento fue una árbitro, mientras ahora se encuentra como abanderada, y uno de los abanderados obviamente ahora se encuentra como juez central, aunque también hay un cuarto árbitro por cualquier circunstancia. Vemos ahora esta toma como viene Jalapa directo a las manos de Taco, quien no tiene ningún problema. ¿Ya cambiaron entonces? Abraham, el portero Abraham, ¿quién fue? Entonces fue Abraham el que, es verdad, porque hubo el cambio de todo el cuadro, fue exigido Abraham, es verdad. Abraham fue quien mostró sus reflejos. Ya en 2 ocasiones ha tenido peligro de gol, sin embargo ha resuelto sin ningún problema. Y es que le puedo confirmar que estos 2 chamacos tendrán una buena batalla por la titularidad de los Caballeros. No iba a decir del arco, la portería, la cabaña, y me quedé trabado ahí. Sí, no, ya casi no digo Colegio, digo Caballeros, pero será difícil quitarse el mote que tanto dijimos, que tanto hablamos durante todas las jornadas, que nos emocionamos, que gritamos, nos enojamos y bueno, casi lloramos. Y nuevamente Jalapa intenta filtrarla. Han ido un poco adelante más, han adelantado filas, buscan
meter un gol que les dé confianza y sobre todo que haga gritar a la afición que se ha dado cita con todas las medidas sanitarias. Le puedo decir que en esta grada observo a familias que han venido a apoyar a los chamacos, pero que también, bueno, están cuidando las medidas sanitarias. Portan, el balón viene al centro, cabezazo y gol por parte de un cabezazo que venía del tiro de esquina. La defensa se duerme, entra solo este languirucho jugador del equipo jalapeño y ya hay un tanto para los locales, para estos hilanderos que si no mal estoy son parte de esta franquicia de Toros. No sé si es la que están ocupando. Así es. Digo, es el nombre comercial de Hilanderos, el nombre de registro Toros, a menos que lo cambien antes de, como el nombre original oficial de este cuadro cordobés, sí es Caballeros de Córdoba, regresando a los orígenes. Y mire usted que poco después vamos a mandar algunos tips sobre el escudo, lo que representa, pero sobre todo la identidad. Déjeme decirle que no hay 200 años de independencia en nuestro país si no hay 30 caballeros de Córdoba, si no hay caballeros que funden la ciudad. Y ahora que en todo el estado de Veracruz y en todo el país se manejan los 200 años de la firma de los tratados de Córdoba, pues ¿qué cree? Para que hubiera esa firma de esos tratados, primero hubo 30 caballeros que fundaron la ciudad en las lomas de Huilango, lugar donde está sentado Córdoba, que obtuvo su nombre en honor a don Diego Fernández de Córdoba. Nuevamente Jalapa llega, el balón se pasea por toda el área chica. El cancerbero cordobés solo observa y bueno, no pasa nada, aunque Córdoba ha estado con mayor permisibilidad en este momento. Se nos vino, por cierto, la noche. Se nos vino la noche, oiga usted. Sí, pero porque ya oscureció, no crea que porque vayamos perdiendo. ¿Quién más está, señor? Desafortunadamente, ya estamos viejos y ya nos vemos bien. Poza Rica, saludos a Poza Rica, a la banda de Poza Rica. Carlos, oiga usted. Pues varios. Ahora, Alessio, alias el Pánfilo. ¿Por qué le dicen Pánfilo, oiga usted? Porque su papá se llama así. No sabía yo, oiga usted. Qué bueno que me aclaran. Y de hecho yo le iba a decir así, pero después me dijeron que se llamaba Alessio. Dije, bueno, es otro de los chamacos de los menores que muy probablemente tendrán oportunidad. Está el famoso Shaggy. No, Sebastián Fuentes también está jugando en este día. Y seguiremos viendo a más chamacos, Déjeme decirle que viene el balón largo, donde el disparo, ¡gol! No alcanzo a ver de quién fue. ¿Sí fue de Yeser? Bueno, pues mire, el jugador número 7, ya nos aclararán si fue de él, pero sí fue gol de Yeser Flores, número 7 de este equipo Caballeros de Córdoba. Y eso pues siempre reviste que en tu encuentro pues, logres meter el esférico y haya gol, haya garra y haya entrega, pero sobre todo también la técnica y estar en el lugar correcto. Mire que ahora ni el gol logramos captar con claridad, pero habrá muchísimos, Dios mediante, en esta temporada. Quieren filtrar el balón Córdoba, todavía se pelea fuerte
y ya se controla todo. Como que por momentos algo pasó. Ya se escuchan las voces de ambos técnicos. Lo sigue peleando el balón el equipo de Córdoba. Mandan el centro, el disparo y a las manos. Fue, bueno, ahorita le confirmo quién está del lado derecho ahí en la delantera. Mientras Córdoba ya despertó, había permitido algunos avances por parte del equipo jalapeño. Ya otra vez se recompuso, trataba de darse un autopase, se pierde la oportunidad y ahora Jalapa quiere salir, no obstante Córdoba ya toca y toca bonito el esférico. Hablo bien de alguien y me cobra mal, se perdió. Ahora ya se recupera por parte de Caballeros, quien tendrá que darle toda la vuelta al balón que llega a los pies de Abraham, quien manda a 3/4 de cancha. Por allá viene por el balón el jugador de Córdoba, Jesser Flores, se le barre el defensa, habrá saque de manos para el cuadro cordobés. Y es en ese momento en que, bueno, se busca el balón. ¿Dónde está el balón? Veremos si ya se recupera. Alguien va a mandar el saque de manos para los cordobeses. Intentan jugar, se pierde la jugada y habrá movimiento para el cuadro de azul, el conjunto local, los hilanderos, que estarán obviamente en el grupo de Caballeros, quien en este momento vuelve a bajar el balón. El árbitro dice que hay falta por parte de el conjunto cordobés y ahora algo pasa. Creo se decían de palabras, el árbitro lo recomienda y ya vendrá Jalapa a poner el balón en movimiento. Intentan hacerlo largo, queda apenas acá, cerca de donde estamos transmitiendo al medio campo. Y ahora lo mueve este número 6 de Jalapa, quien en corto lo busca para que lo regresen. Van a hacer una triangulación, les sale y avanzan hasta la última instancia. El centro no es bueno, bastante pasado, todavía lo recuperan el cuadro azul, que ha estado herido, pero no ha logrado avanzar más allá de muchas jugadas que filtraron. Viene el balón, el disparo, y se queda con el balón Abraham. Le reitero que estará buena la pelea por tener la puerta del cuadro cordobés. Y con esto vamos a un ligero descanso. Ya no me voy, me quedo en esta transmisión para después llevarle las incidencias del siguiente encuentro, bueno, tiempo. Vale, vamos a ver qué es lo que nos acontece. Van a ser tiempos de 30 minutos, nos dicen, son 3. Faltan todavía otro tiempo más, por así decirlo. Ya fue como, así fue de 30 minutos que pasó. Y le voy a mostrar a los chamacos de el cuadro cordobés. Nos habíamos quedado en el pasto, tú. Ya ahí tenemos a los chamacos. Goles de Edgar Osmín Peña. El segundo. Ahorita le decimos de quién fue. Se me barre el dato del segundo gol.
Edgar Peña y Jesse Flores, me parece, los 2 goles. Y bueno, se nos barre el tercero. Más adelante se lo digo para darle honor a quien honor merece. Mientras, perdón, el segundo, el tercero fue de Jesse. El segundo se nos escapa. En un instante más se lo diremos. A cuadro, ¿lo está usted viendo? Los chamacos. El duende. Del duende. Y no me pregunte su nombre porque acuérdese que en lo que pasaba en las transmisiones del Colegio 11 México, mejor decíamos sus apelativos porque ni en su casa los conocían por su nombre. Ni en su casa sabían cómo se llamaban hasta que decían David Núñez. ¿Y quién es ese tú? Ah, pues es el micro. El Cochambres para la banda también. ¿Y quién es? Así, así. Pero bueno. El profesor René Olmos Mendoza, apoyado por Arturo Illescas y por Vicente Riaño, auxiliares de el cuadro cordobés. Ya, Arturo Illescas. Y les decía en ese orden, el profesor René Olmos Mendoza, auxiliado por Arturo Illescas, por Vicente Riaño, y el entrenador de porteros, que se nos barre siempre su nombre, porque es codo, yo creo, y nuestro amigo Francisco Cerón, que es el preparador físico. Emanuel Romero, nuestro entrenador de porteros. Ah, caray, nuestro utilero. Hugo. Bueno, el director de material deportivo y asistente personal del Caimán cuando necesita algo. A Caracas eso nos tenía que decir al aire. Estamos en busca nada más. Oiga, son 8:26. Ya que empiece, si no a las 9 no va a poder ver polaca. Poquito. Ya lo dije, pues, no escuchó Francisco Cerón, el preparador físico. Oiga, Estamos en espera de le informo que con el doctor. la tosecilla esa que me da, me hice examen de COVID ya 2 veces y no tengo nada. Es que ando bien jodido y todavía sí tenía yo que salir a cuadro a la polaca, oiga. Oiga, por cierto, si usted nos está viendo cuando acabe este encuentro, por favor cámbiese a la página oficial de La Polaca Noticias, @La Polaca Noticias TV, para que vea el programa. Bueno, a ver si nos da tiempo. Primero de hacer programa, luego no planeamos nada. Vamos a hacer bohemia desde el autobús, o aquí en Jalapa, a ver qué hacemos. Ya se cambian algunos de los jugadores, otros, algunos van a ingresar, mientras sigue ¿Cómo te llamas? la ¿Cómo te llamas? reunión para ver errores, para cambiar algunas cosas, Manuel Oliva. para ajustar. Segundo gol. Manuel Oliva. Emanuel Oliva, Alias el duende. alias el Duende, es quien metió el segundo gol. Lincoln, Veracruz. De orgullo de Naolinco, Veracruz. ¿Cuál orgullo? No es cierto, sí es orgullo ese chamaco. Y ahora, por allá se escuchaba el grito de guerra de los hilanderos, del club Hilanderos de Jalapa, que el día de hoy no lo han visto. Bueno, pues ahí está. Me parece que sigue el mismo cuadro. No hay cambios. Quiero agradecer a la noble afición cordobesa que nos está siguiendo y que hoy, como siempre, apoya a lo lejos con la buena vibra para el conjunto de casa. Gracias de verdad por estar con nosotros, por ser parte de este gran proyecto que es otra vez iba a decir Colegio 11 México. Ay, me voy a poner enfrente un cartel que diga Caballeros de Córdoba. Y es que de verdad vivimos cosas bastante intensas ahora con saludos a Manuel García, dice Orlando García. ¿Quién es Manuel García tú? Que nos digan el apodo, porque si no, no sabemos quién es. Es lo que acabamos de decir, ni en su casa lo conocen por su nombre a veces. No es cierto, todavía no nos familiarizamos con los chamacos y eso es lo que está aconteciendo. A ver, si se nos va la pila, oiga usted, vamos a acabar con la transmisión. Venga, Córdoba, en este encuentro
de la preparación pretemporada para Liga TDP por parte de los Caballeros de Córdoba y del Club Atlético Hilanderos de Jalapa. Y ahora lo que falta es que regrese la tripleta arbitral. Y ahí lo que vemos en el campo, la gran oportunidad que nos da el fútbol de estar disfrutando este deporte. Voy a tener que poner al Caimán aquí que me ayude tú. En cualquier momento va a pasar un problema aquí. Ay, ¿dónde pongo esto? Aquí estamos, ¿eh? No crea que se nos ha ido el volumen. Ahí a ver si podemos. Para que usted que estamos en vivo y todo lo que usted vea. A ver. Ahora, permíteme tantito porque creo que no estamos. Ajá. Ya está. Ya está. Ahora la bronca va a ser con qué lo agarramos. No porque a la hora de moverse. Ahorita con algo lo vamos a ajustar. Estamos haciendo soluciones en lo que entran los árbitros. ¿Sí está bien? ¿Ahí se puede moverlo? Sí, ahí está más que perfecto. Okay. Pero... No, porque se va a mover Entonces sería aquí. No, pues no te va a dar. Sí, ahí está, ahí estamos. ¿Sí? Ahí estamos, la bronca Okay. va a ser con algo. Señoras y señores, y si no nos vamos a ir... Oiga, usted ni polaca va a ver, ya le dije. Ahora sí ya te atravesaste, compañero. Bueno, ya déjalo así mientras a ver qué hacemos. Solamente me apoyarás en algún momento. Mientras seguimos con la transmisión. Y es que sería una pena. Faltan todavía 4 jugadores por tener actividad. 6 jugadores de los que han hecho el viaje el día de hoy. No todos, oiga usted, hicieron el viaje. A ver quiénes faltan. A ver, allá está el grupo de chamacos que todavía no tienen actividad. Me parece que es Guevara, Yamil, ¿o no es Yamil? No sé, digo, ya no alcanzo a ver. Y otros que se encuentran a la espera de ingresar al terreno de juego para tener algunos minutos. Mientras, bueno, pues nos vamos a lo que acontece en el terreno de juego. Y bueno, los que están por jugar, lo que hacen es buscar no enfriarse. Es peligroso, diga usted. Saludos para el equipo y para el Bubu, dice Eduardo Mauleón. Ahí está apareciendo a cuadro tu saludo. Gracias, Eduardo Mauleón. Y a todos los que lo están sintonizando, regálanos una compartida, oiga usted. Estamos en este enfrentamiento donde, bueno, ha sido 3 tiempos de 30 minutos. El equipo cordobés ha tenido 3 goles. Peña, Duende y Yeser han convertido para Córdoba, mientras que Jalapa tuvo un tiro de esquina. El jugador se estiró a un cabezazo y logró pues meter el balón. ¿Cómo ve usted? Pues ahí se verá si hacemos un desaguisado aquí. El equipo, 80 personas que nos auxilian. Si usted supiera, eso que escucha usted, es porque se escuchó en la transmisión, es un, ¿cómo le diré? Algo especial que tenemos aquí. Lo mandamos a pedir de Francia. Bueno, ahí se verá, oiga, a ver, es aquí. No nos va a dar, de veras, ya me di cuenta, pero tú ponla ahí, ya ahí veremos. Pues ya no hay más. Vamos a abrir más el... Ahí lo dejamos y ya si
Si nos exige, pues ahí se verá. Ahí se verá, señores y señores. Ya en cualquier instante regresarán los señores árbitros. Ya se acomodan, toman su lugar. Y bueno, ya estamos a punto. A ver, se supone que esto vendrá así. Venga, Córdoba. Queremos otro golecito más, que se maneje el encuentro y que haya oportunidad para todos los chamacos. Son distintos planteamientos, como les decía yo. Yo creo que ya ahí quedó. Y si no, reitero, ahí se verá. Vamos a cambiar, de hecho, para acá. Vámonos con este encuentro. Mira, vamos a cambiar esto, Master, en lo que puedo, para este lado. Ah, no, sí tiene que ser ahí. Y aún así ya quedó muy abajo. Déjalo así, Master, y ya ahorita hacemos algo. Se supone 30 minutos. No, ahí, ahorita que haya necesidad, pues ya lo conectamos. Perfecto. Ok, gracias, Master. Nosotros somos locos para inventar, oiga usted. ¿Dónde está el balón? Ya lo perdimos. Está ahí, oiga. Viene el despeje por parte del arquero del equipo jalapeño. A 3/4 de cancha, como han acostumbrado. Córdoba atenta. Mandan el balón Jalapa, que ha hecho la chamba, oiga usted. Bastantes jugadas. Sin embargo, les ha costado bastante terminar con con el último toque para lograr incrustar el esférico en la cabaña que en este momento defiende Abraham, uno de los arqueros del conjunto cordobés. El cuadro de los 30 caballeros, de ahí toma su nombre el equipo de Córdoba, la famosa ciudad de los 30 caballeros, fundada precisamente por 30 familias, encabezadas obviamente por varones, por caballeros. El balón se mece, intentaban filtrar para el delantero cordobés, sin embargo se había atravesado la defensa. Ahora Jalapa intenta salir, pero les queda largo el balón. Habrá saque de manos para el equipo cordobés en este tiempo en el que estamos. Y bueno, les recuerdo que al acabar este encuentro intentaremos hacer la polaca, programa La Polaca, que hoy es Bohemia, a través de la página oficial de La Polaca Noticias. Búsquelo como @lapolacatv, es más rápido y así le aparece. Y con ello, bueno, podrá hacerse algo. Viene el balón largo, lo peleaba el equipo de Córdoba. Se pierde la oportunidad. Se mueve en el centro. ¿Me creerá usted que se ve mejor en la pantalla? Se ve más claro que aquí. Viéndolo al frente está un poco oscuro. La distribución de la luz no es igual. El balón queda en manos del arquero, quien quiere salir tocando, el arquero de Jalapa. Córdoba, desde el inicio de juego de los hilanderos, está presionando y con ello, bueno, pues ya disminuyó las jugadas que estaba realizando Jalapa. Ahora se revuelve Córdoba, intenta mandar el esférico, lo filtran, hay pases y se puede mandar el balón. Habrá peligro. ¿Quién lo tiene? Allá está, se va a dar la vuelta el jugador Córdoba, todavía lo tiene, el disparo, el portero queda a la deriva del balón, todavía gol. Viene el cuarto gol. El famosísimo San Luis fue quien lo ingresa y ya hay 4 para la causa del equipo de... Ah, caray, por ahí nos estaban llamando. Gracias a quienes nos quieren hacer llamadas en ese momento, pero estamos transmitiendo en vivo. Se ha venido ahora, a quien se le ha venido la noche es a Jalapa, 4-1 en este encuentro amistoso. Y mire que han estado jugando bien los chamacos de hilanderos. Han, precisamente como su nombre lo dice, hilado
buenas jugadas, como ahora se revuelven, la filtran, triangulan. No obstante, Córdoba tranquilo y bien plantado atrás, a pesar de los cambios. Bien los porteros cuando al taco no se le exigió mucho. Habrán ya en 2 ocasiones, aunque realmente no hay nada. Y vendrá el saque de este portero Abraham. Tenemos saludos. Ayam Ramos, dicen por ahí. De Ángel Osorio, gracias. Leas dice saludos para Castillo, para Bubu y para el profe Manuel Romero. Ahí están los saludos. Mientras intentaba Jalapa hacer una jugada, Abraham no quiere problemas, manda a media cancha. Por allá lo baja Jesser, se apoya. No logra tener el balón el jugador cordobés porque interviene Jalapa. Ya lo tiene Caballeros para realizar su saque de manos. Se intenta llegar y bueno, cerrar este encuentro con un mejor resultado todavía. Allá tenemos a Córdoba. Ha jugado bien en lo general el equipo cordobés, el cuadro cordobés. Veremos cómo concluye esta jornada de viernes de futbolera, de viernes futbolero, en el que los Caballeros pues están estrenando uniforme. Están con este amarillo bonito y amarillo, playera amarilla con mangas azules, mientras que Jalapa ha ingresado al terreno de juego con un uniforme azul. Ambos equipos tienen medias blancas, Jalapa totalmente azul. Es el número 13, déjalo en blanco. En el medio campo Córdoba intenta hacer algo. Bajan al chamaco cordobés. Ya lo tiene alguien para un centro. Por allá escuchamos al profesor René Olmos. Y se viene un centro, yo creo, oiga. Saludos a mi querido Mariguas y Felipe García, dicen por allá. El cabezazo. Iban prolongando, entraba Jesser Flores. Antes el portero, que tiene prisa, manda largo y marcan. ¿Qué marcaron? Una falta, yo pensé que era fuera de lugar. Es lo que le iba a explicar la regla. Pero no, es un tiro en favor de los chamacos de Jalapa, de los hilanderos, oiga usted. Veremos si estos hilanderos, bueno, logran tener una buena temporada. Entendemos que es un equipo nuevo, totalmente se ha conformado de talentos de todos lados. El balón viene a la barrera. Abraham tiene el balón. Hay un jugador en el césped y ya va a ingresar. No es necesario que ingresen las asistencias. Vaya, hasta pareció que fue para detener el avance de Córdoba, oiga. Ya en serio. Parece que fue estrategia para limitar. Ahora el balón lo tiene el árbitro, lo pondrá en movimiento el equipo cordobés. Lo tiene Abraham, quien va a despejar hasta 3/4. Se pelea el esférico. Mandan el balón. Llega el jugador de Córdoba. Antes el portero. No se esperaba que fuera largo el balón. Jalapa se salta las líneas
e intenta hacer algo para burlar a la defensa. Córdoba, tranquilo. A veces el marcador te ayuda a buscar jugar con esto. Llegaba por el balón los delanteros cordobeses, sin embargo, el portero atento se queda con el esférico, ya juega Jalapa a 3/4 de cancha, lo recupera Córdoba y lo tenemos en la medio campo. Va a entrar solo el jugador de Córdoba. Dicen que había fuera de lugar, estaba adelantado apenas un pasito, lo pesca el asistente, o la asistente, disculpe usted, pero no alcanzo a distinguir a la distancia. Aquí hay una falta en favor del cuadro local. Ya se acomoda el esférico y le puedo decir que ya están calentando 4 jugadores del conjunto cordobés, que son, alcanzo a la distancia a distinguir los 4 jugadores que están calentando. Me dicen Alan Lara, Lapicín, Ezequiel Guevara, Yamil Gael Flores y Salomón. Son el famoso bubuzote. Córdoba tiene el balón en zona de peligro, lo pierde, oiga usted, pensé que lo iban a filtrar, sin embargo pues nada pasa, y ahí el profesor René Olmos haciendo piruetas con el esférico para demostrar que todavía tiene toque. Ahí lo pillamos en la cámara de los Caballeros de Córdoba. Gracias a quienes nos dicen vía inbox que se ve bien la señal, pues tratamos de llevarla bien, oiga. Estamos mejorando y habrá sorpresas en la temporada. Mientras, bueno, pues usted ve el marcador, usted ve nuestros logotipos. No tenemos claro a los patrocinadores porque apenas estamos cocinando el tema de los patrocinadores. Pero bien, y bueno, voy a poner ahí, están los chamacos que están a punto de ingresar en este encuentro. Córdoba pone el balón en movimiento, lo triangulan, no lo vayan a perder en esa zona de peligro. Mandan largo el esférico. Ya lo juega Jalapa. Había un taponazo, veía yo. El árbitro dice que no, está cerca y señala una falta del cuadro cordobés. Se está acabando este juego amistoso. Córdoba ha salido con el pie derecho. Dicen que equipo que estrena uniforme pierde. Sin embargo, siempre hay las excepciones y hoy es una de ellas. El equipo de los Caballeros de Córdoba estrenando uniforme. Están ganando este encuentro de 3 tiempos, que bueno, es obviamente formativo. Les decía yo al inicio del encuentro que no se ve el marcador cuando hay encuentros amistosos, sobre todo formativos, pero a nadie le gusta perder ni en las canicas. A nadie le gusta que se pierda. Y bueno, ya. Ahí están los 4 cambios, oiga usted. Primero ingresa este chamaco Guevara. Fue el que ingresó, si no mal estoy. Bueno, ahí están los 4 ingresando. Refrescan a algunos jugadores. Salió Alessio, Pavel, Yeser y bueno, pues le estarán dando la oportunidad a otros chamacos. Le decía yo de Yamil Flores, que es el más chico junto con Miguel Trinidad. Es el más chico de este equipo Caballeros y fueron del top 20 de los más chicos de toda la TDP y de toda la Federación Mexicana de Fútbol en la temporada pasada, estos 2 chamacos, y que bueno, ya tuvieron minutos en la tercera división profesional desde el torneo pasado cuando éramos Colegio 11 y ahora con los Caballeros. Muy seguramente el profesor René Olmos Mendoza les estará dando la oportunidad, oiga usted. Ahora bueno, avanza el equipo de los Caballeros, tienen el balón. Veremos.
si cambia el planteamiento con los cambios, valga la expresión. Veremos si hay algo distinto o bien se mantiene el parado que ha manejado el cuadro de los caballeros, aunque sabemos que generalmente el profesor René Olmos Mendoza manda en los cambios hombre por hombre. Es difícil que maneje otro esquema de juego sobre la marcha. Es difícil que haga alguna prueba distinta. Viene el balón a media cancha. Por ahí lo prolongaban, llega hasta la zona de peligro en beneficio de Córdoba. Viene el centro para quién. Dicen que hay fuera de lugar. Ya lo marca el juez central y lo pondrá ahora en movimiento el conjunto local, que también ya no hace mucho por hacer alguna jugada intensa, más bien intentan alguna jugada de toques. Y se viene otro cambio por parte de Jalapa. Entra este número 14, si no mal estoy, y sale el número 21. Mientras que allá Córdoba tiene el balón, lo mandan largo, se pelea en media cancha. Usted ve las jugadas gracias a la transmisión de La Polaca Noticias, patrocinador oficial de los Caballeros de Córdoba. En esta noche ya en Jalapa, donde se están llevando el juego, que no cambió desde su inicio. Córdoba tuvo un gol que lo llevó arriba en el marcador y de ahí, bueno, no ha cambiado la tónica en ningún momento. Ahora creo que ya se descompuso el juego un poco. Ya nada más se está intentando de hacer algunas jugadas. Y lo que le decía yo, los experimentos que intenta realizar el profesor René Olmos Mendoza, todavía no está definido el cuadro titular. Quizá habrá un 70% del cuadro. Algo todavía se cocina. Y es que qué bonita jugada hizo este chamaco de Jalapa, se apoya nuevamente con el balón, el defensa de Córdoba, perfecto en la cobertura, se va el balón y se está acabando este encuentro. Inmediatamente yo creo nos vamos a pasar a la transmisión de La Polaca Noticias en la página oficial de La Polaca Noticias. Ya el árbitro marca balón en saque de portería. Abraham lo coloca y viene este despeje hasta 3/4 de cancha. Jalapa lo controla, se da la vuelta el jugador, lo roba a Córdoba, sin embargo se resbala desafortunadamente el chamaco de Córdoba. Y aquí hay algo, hay un jugador en el césped. Y mientras, bueno, le puedo decir que se escuchan las voces de el profesor René Olmos Mendoza. Se está acabando el encuentro. Ha sido una buena manera de probar a las huestes de cada equipo, de cada batallón de guerra. Quizá en algunos jugadores haya más dudas, en otros habrá mayor certeza. En el caso de Córdoba hay algunos que el profesor René Olmos ya conoce y ya sabe cómo se desempeñan. Entonces, bueno, no hay mucho por estudiar, hay mucho que ajustar.
mientras que en el caso de los hilanderos, pues sí, se tendrá que trabajar para que no haya sorpresas al inicio de la temporada y por el contrario se tenga un buen juego. Y nos faltó decir al inicio del partido que siempre deseamos y pedimos al creador que no haya ni un solo lesionado en el encuentro y que además quienes viajan, en este caso nosotros, pero también los chamacos, puedan tener un buen regreso a sus hogares. Vemos ahí saliendo lesionado el jugador de Jalapa. Esperemos que no sea nada de consideración y que esto no le impida poder tener un buen torneo. El árbitro mira qué es lo que se puede hacer. Ya le dio el esférico a Jalapa. Viene un tiro. Claro que se apreciaba que iba sobre portería. Se termina la jugada y es lo que siempre anhelan los entrenadores. Por allá pensamos que iba a salir por su zona derecha con Yamil Flores Abraham, sin embargo manda a salir a todos para que haya una jugada larga. Se prolonga el balón, Córdoba tiene el esférico. Dicen que nuevamente hay un fuera de lugar, ya lo manejaron, el balón está en el césped, lo mueve Jalapa, que le decía yo tampoco ya tiene prisa, ya todos queremos que concluya en algún momento esto. Al parecer pues ya hemos visto algunos de los errores tácticos, el que no se aplique también lo que se trabaja en la semana. Muchas veces los técnicos se enfocan en algunas actividades que creen pueden aplicar en el juego, sin embargo, ya a la hora del partido, los jugadores salen quizá en una mala tarde o algo les pasa y no se concluye el trabajo. Córdoba va a pelear este balón. Llega el jugador de Jalapa, lo tienen, lo pelean 2-1, se lo rebotan al equipo local y lo tiene Córdoba para sacar en estos últimos minutos. Se está acabando el encuentro. Se ha tornado lento ya el encuentro. Gracias a quienes nos están viendo, a quienes están pues apoyando desde sus hogares, no solamente desde Córdoba, sino desde otros municipios y estados. Saludos para la familia del Mara, que siempre nos sintoniza y siempre nos apoya, siempre está pendiente de lo que hace el conjunto cordobés, ahora los Caballeros. Se ha peleado fuerte el balón. La estrategia de cada técnico se ha puesto sobre la cancha. En el caso del profesor René Olmos, que da indicaciones allá a cuadro, bueno, no ha cambiado el planteamiento que tenía de inicio. Jalapa ha hecho algunas modificaciones sobre la marcha, sin embargo, solo por instantes, algunos minutos, estuvieron al frente, incluso fue cuando llegaron a meter el gol y ya, de ahí no se han enganchado y se están llevando los goles. En este caso Córdoba intentaba buscar el balón, dicen que había falta, el árbitro que estaba cerca no vio nada, no marcó nada y ahora Jalapa sigue con el balón, quieren realizar algo saltándose las líneas. No obstante, Córdoba está bien plantado. Viera que los cambios no han hecho merma. Y es que el profesor René Olmos Mendoza hizo dos planteamientos distintos de juego. Bueno, no de juego, más bien de cuadros. Cambió totalmente al primer cuadro que presentó, que tenía intercalados a los posibles titulares y algunos suplentes.
para un segundo cuadro que también estaba intercalado y me refiero a titulares, a posibles titulares, por la edad y por la calidad de juego que sabemos tienen. Mientras Córdoba sigue con el esférico, Jalapa lo pelea, ha lanzado estos pases y ha tenido la oportunidad frente a portería, sin embargo no puede meterla como ahora. Se quiere dar la vuelta al chamaco de azul. Ahora viene el disparo centro, lo quieren bajar, se pelea ahí y se acaba el peligro que tenían sus botines Jalapa. Todavía ya lo prolongan, va a venir el centro, antes la defensa del cuadro amarillo, del cuadro cordobés, lo filtran, una pierna defensiva lo detiene, lo rebotan en alguien de color azul y será saque de portería para el conjunto cordobés. El despeje por parte del arquero de nuestro equipo Caballeros de Córdoba. El balón se manda a profundidad. Llega antes el defensa de los jalapeños, que no quiere nada y lo manda a tierra de nadie. Córdoba errado en ese toque, lo pierde y ahora Jalapa nuevamente intenta ligar un avance, 4 o 5 toques que los hagan llegar a la portería del equipo cordobés, pero se han topado con algunos jugadores en la defensa que no han permitido nada, señores. Ahora, bueno, se viene trompicando el jugador jalapeño, el balón llega hasta terrenos de Abraham, quien vendrá con un despeje largo. ¿Hacia dónde? Uy, parecía que podía pasar. Ya lo tiene Córdoba, lo van a abrir por la banda de la derecha. Lo van a filtrar. ¿Quién entra? Bueno, pues 20 veces han dicho que son fuera de lugar. O estamos muy desconcentrados, o el árbitro les ha dado el beneficio de la duda a sus abanderados. Jalapa intentando salir, tener un golecito más. El famoso gol de la honra ya lo tienen. Ahora avanzan por la banda de la izquierda. Sale el portero, achica bien. Se acaba el terreno de juego. Vendrá un tiro de esquina para el cuadro jalapeño, quien por cierto de esa forma, en este balón parado de tiro de esquina, tuvo un gol en un descuido de la defensa de Córdoba. Ahora vemos, decían por ahí, la danza de ofensores y defensores. El balón viene a una zona donde nadie lo empuja y Abraham quiere salir. No entendieron la jugada los chamacos. Hay saque de manos para Jalapa. Quien tiene prisa sabe que se siguen consumiendo los minutos. Quieren meter un golecito más. Difícilmente por el parado de los dos equipos podrían alcanzar ya al conjunto cordobés. Pero se sigue luchando. Se batalla. Y es que a nadie le gusta perder en los partidos amistosos, locales, oficiales, de visitante. Ninguno. Venga Córdoba, van a filtrar el balón. Se atraviesa una pierna de la defensa del equipo jalapeño. Ahora se juega ya más tranquilo. El partido se ha tornado lento en sus jugadas. Córdoba ha intentado filtrar el balón. La defensa jalapeña segura. No ha dejado que se logre concluir la jugada de los cordobeses. Ahora va por el balón casi al tiro de esquina. Mandan el centro donde aparece el arquero cordobés que manda largo. Ha estado bastante atenta ya la defensa jalapeña. Intentan ir por el balón. Nos parecía que no había falta. El árbitro dice que sí. Ya la marcó. Y será un tiro como los que ha tenido durante el encuentro el equipo jalapeño. Y que afortunadamente para la causa
del equipo cordobés, pues no han tenido fortuna. Saludos a Miguelito, el número 3, dice Juan Miguel Ruiz Pérez, gracias. Por allá viaja el balón, lo tiene el arquero cordobés. Bueno, lo peleaba, ahora son nuestros amigos de Jalapa quienes lo tenían. Se mueve el esférico por aquella zona. Parecía que Córdoba podía llegar a controlarlo, sin embargo, no pasa nada. Y el árbitro nos dice que hay una falta. No sé si vaya a contemplar sacar una tarjetita. Esperemos que no haya jugadas de más que lesionen a ningún jugador. Lo que tiene que decir. Y todo se movió. Ya a mitad. Señoras y señores, Los documentos se movieron. sacando el encuentro, vamos a concluir la transmisión para que usted pueda pues descansar y ver otras cosas. Le agradecemos por estarnos viendo. Le dejamos el marcador hasta este momento 4-1. Si quieres. Nos vamos con esta última jugada. Señoras y señores, gracias. Córdoba, uy, qué buen atajada. Y le iba yo a decir que casi era gol. Se acaba el encuentro. Muy buenas, pero muy buenas. Ya sacó el árbitro una tarjeta, nos habíamos quedado trabados, perdónenme usted. Y bueno, ya. Gracias a los que nos están sintonizando. Esto es una producción de La Polaca Noticias para Caballeros de Córdoba.